Institute for Democracy. Bienvenido, doctor. Gracias, don Francisco. 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, que recuerda la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que sucedió en esta misma fecha, el año 1948. Después de la Segunda Guerra Mundial y como parte de lo que es la organización del sistema mundial en el marco de las Naciones Unidas. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos ha llevado adelante una serie de medidas de carácter regional y en las Américas se ha suscrito el 22 de noviembre de 1969 la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. La Declaración Universal es eso, es una declaración, no es un tratado, pero tiene un valor moral universal. Pero la Convención Americana de Derechos Humanos es un tratado. Está firmado, está ratificado, es una norma vigente y obligatoria para todos los países de las Américas, desde Estados Unidos hasta la Argentina y Chile, todos los países. Y esta norma obligatoria, el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, garantiza, entre otras cosas, reproduciendo los principios establecidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, garantiza el derecho a la vida en su artículo 4, el derecho a la integridad personal en su artículo 5, el artículo 7 garantiza el derecho a la libertad personal, el artículo 8 establece las garantías judiciales, el artículo 9 las garantías de legalidad y retroactividad, el artículo 11 la garantía a la honra y a la dignidad personales, el artículo 17 la protección a la familia y el artículo 21 la protección a un derecho humano que es la propiedad privada. ¿Por qué la propiedad privada es un derecho humano? Porque sin propiedad privada no hay libertad. Porque para ser libre hay que tener algo, hay que ser poseedor, hay que ser dueño. Y siendo dueño se puede aspirar a la prosperidad, lo que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos llama el derecho a la felicidad. En este marco teórico, en esta fecha en que recordamos el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Inter-American Institute for Democracy ha querido reproducir el documental que se hizo este año precisamente sobre derechos humanos, sobre el tema del caso Ardiles en Santiago del Estero, provincia de la Argentina, o sea, un estado dentro de la Organización Federal Argentina, donde se han violado, y hay prueba, como ustedes lo han podido ver en el documental, concluyente, de la Comisión de Crímenes fundados en la violación de derechos humanos, que en el caso específico demuestran que para que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, o sea, la autoridad judicial más importante de ese estado, de esa provincia federal que se llama Santiago del Estero, se apropie de unos terrenos que necesitaba para integrar o que quería para integrar una propiedad más grande, violó las leyes y violó todos estos derechos humanos que les he mencionado, desde el derecho de propiedad hasta el derecho a la vida, porque esta situación terminó con el fallecimiento de la principal víctima, que es el señor Ardiles. Ahí está el caso y vamos a insistir en este caso desde el Inter-American Institute for Democracy, pero no solamente en Santiago del Estero, donde todo está controlado y no es la única provincia, no es el único estado. Pasan cosas parecidas en Formosa, en Chaco, en Catamarca y en otras provincias argentinas. Vamos a insistir para que las autoridades federales, para que el gobierno del señor Milei, que es libertario, para que sus funcionarios, sus ministros, su sistema de derechos humanos y de defensa de la libertad de la que tanto se habla, tome cartas en el asunto, en este caso específico, en el que el ex embajador de los Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es hoy día el presidente del Comité de Derechos Humanos del Inter-American Institute for Democracy, el embajador Armando Valladares, y su equipo conformado por el doctor Feró y otros juristas, han de persistir
viajando y presentando la documentación y reiterando este pedido que está pendiente ante las autoridades argentinas. Permítame concluir esta presentación diciendo que este tema, que hoy día lo vemos en la Argentina, es un hecho puntual de una situación que se ha expandido en el siglo XXI en todas las Américas. Esto no es un hecho casual. Lo que ha pasado, y el concepto es que el crimen ha suplantado la política en las Américas. Es que grupos criminales se han apoderado del poder político, que los delincuentes han asumido poder en provincias, en estados, en instituciones, en países enteros, y suplantando la política han hecho de esos países, de esos estados, de esos territorios en diferentes dimensiones, zonas controladas por el crimen organizado. El siglo XXI lamentablemente ha consolidado como estados bajo control de la delincuencia organizada transnacional a Cuba, a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, pasó por ahí el Ecuador con Correa, pero dentro de estados democráticos como México, como Argentina, como el Brasil, como el Ecuador, como Colombia, existen territorios o existen estados que están bajo el control criminal. Este es un ejemplo, Santiago del Estero es un ejemplo. En México hay decenas de estados que están bajo el control del narcotráfico. Brasil acaba de tener problemas en la lucha contra los grupos criminales. El Ecuador está desplegando una acción decidida para liberar sus territorios del control criminal. Hay gente que ejerce autoridad y que son delincuentes y no son políticos, como sucede en Colombia, donde hay territorios controlados por las FARC, con el apoyo de Venezuela, cuyo territorio está completamente controlado por el crimen organizado. El desafío que tiene la democracia, el desafío que tiene la defensa de la libertad y de los derechos humanos en las Américas ha sido reconocido y planteado por la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que acaba de ser presentada, donde con toda claridad la democracia más importante del mundo, con sus fuerzas armadas que son las más poderosas del mundo, le ha dicho al hemisferio occidental, o sea, a las Américas, que esta relación de detentar el poder por parte de los criminales en estados narcoterroristas, en territorios controlados por el crimen, tiene que terminar. Y que los gobiernos democráticos tienen que trabajar en ese sentido, llevando adelante un proceso de liberación de los pueblos, porque todo esto que hemos descrito en este caso puntual, que se repite a nivel general en Cuba, donde hay todo un pueblo sometido hace 67 años, que se repite en Venezuela, donde todo este siglo el pueblo está sometido por el crimen organizado, que se repite en Nicaragua, que se repite en Bolivia, que está tratando de empezar a liberarse, genera dos situaciones que no pueden seguir. Impunidad por parte de los criminales, gente como ese presidente del Tribunal Supremo de Santiago del Estero y del aparato que lo encubre, donde está el gobernador y de todas las autoridades que hasta ahora no han hecho nada, cuya omisión es en sí misma ya un crimen, y además de la impunidad, la indefensión. Los pueblos están en situación de indefensión cuando los criminales asumen el poder político y reemplazan la política para ejercer sus delitos y para apropiarse de recursos para hacer narcotráfico, para hacer terrorismo y para cometer toda clase de crímenes.